Eran casi las 2 de la mañana cuando noté algo extraño dentro de mí. No hubo pelea, no hubo gritos. No se envió ningún mensaje dramático, solo un silencio. Estaba sentado mirando el celular, viendo el nombre de esa persona en la pantalla, y por primera vez en mucho tiempo no sentí absolutamente nada. Ni enojo, ni nostalgia, ni ganas de explicar nada. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí murmuró una verdad incómoda. Ya no estás herido, simplemente terminaste. Ahora déjame preguntarte 3 cosas, y quiero que respondas con brutal honestidad. ¿Alguna vez has tenido la sensación de detectar una mentira antes siquiera de poder probarla? ¿Te has quedado en silencio en una conversación porque, en el fondo, sabías exactamente lo que estaba pasando, pero preferiste observar? Y peor aún, ¿alguna vez supiste que te estaban manipulando mucho antes de que la otra persona imaginara que ya te habías dado cuenta? Carl Jung escribió algo perturbador sobre la naturaleza humana. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Si sueles sentirlo todo con intensidad, si percibes detalles emocionales que nadie más parece notar, y si ya has llegado al punto de simplemente borrar a alguien de tu vida sin previo aviso, entonces probablemente te vas a reconocer en lo que vamos a explorar aquí. Porque existe un gran mito sobre las personas altamente empáticas. La gente cree que quien siente mucho, siempre perdona. Que quien entiende a los demás, siempre regresa. Que quien tiene un gran corazón, lo acepta todo. Pero Jung observó algo muy distinto. Él notó que algunas de las personas más empáticas del mundo también poseen una capacidad inquietante de desconectar por completo a alguien de su propia realidad. No es venganza, no es drama, y definitivamente no es castigo. Es algo más frío, más definitivo. Es como si una puerta interna simplemente dejara de existir. Y lo más perturbador de todo es que esto rara vez ocurre por una sola mentira o por un único error. Lo que realmente activa este mecanismo es un tipo muy específico de traición psicológica, una traición que no ataca solo la relación, sino la propia percepción de la realidad. Si haces ciertas cosas con un súper empático, no provocas una pelea, creas un punto sin retorno. Y lo más peligroso, cuando eso sucede, casi nunca te das cuenta del momento exacto en que perdiste a esa persona, porque por fuera sigue tranquila, educada, a veces incluso amable, pero por dentro algo ya se apagó para siempre. Y es sobre ese momento silencioso, casi invisible, del que necesitamos hablar. Existe un error muy común que la gente comete cuando convive con alguien altamente empático. Confunden el silencio con ingenuidad. Piensan que, porque la persona no reacciona de inmediato, no se dio cuenta. Pero la realidad suele ser lo contrario. Mientras muchas personas escuchan solo las palabras en una conversación, las personas profundamente empáticas escuchan algo mucho más extraño: el espacio entre las palabras. Perciben cuando la sonrisa no coincide con el tono de voz, cuando una explicación parece correcta, pero el cuerpo dice otra cosa, cuando alguien promete algo con los labios, mientras la energía emocional comunica lo contrario. Jung hablaba de algo que llamaba la percepción inconsciente de la sombra. En términos simples, significa que muchas veces percibimos la verdad psicológica de alguien antes siquiera de poder explicarla racionalmente, y las personas empáticas viven constantemente dentro de esa experiencia. Sienten incoherencias, pequeñas distorsiones, microexpresiones, cambios casi invisibles en el comportamiento. Ahora imagina vivir con ese tipo de radar emocional encendido todo el tiempo. Al principio incluso puede parecer un don, pero en la práctica, muchas veces es una carga, porque percibir no significa actuar. La mayoría de las veces, el empático hace algo que desconcierta por completo a quienes lo rodean. Observa, en silencio,
no porque sea débil, sino porque todavía está intentando entender. Existe una especie de proceso interno en marcha, casi como un científico emocional recolectando datos. Cada pequeña mentira, cada promesa rota, cada intento sutil de manipulación. Todo queda registrado, no para usarlo en una discusión futura, sino para responder una sola pregunta interna. ¿Esta persona es segura para permanecer en mi vida? Y aquí entra un detalle psicológico extremadamente importante. Los empáticos suelen tener una característica que Jung describió como proyección de potencial. No ven solo quién eres ahora, ven quién podrías llegar a ser. Por eso, muchas veces toleran mucho más de lo que deberían. Justifican comportamientos, crean explicaciones, intentan comprender heridas, traumas, inseguridades, dan oportunidades, luego otra, y otra más. Pero mientras todo eso ocurre, algo silencioso sigue funcionando dentro de ellos. Se va construyendo una especie de archivo psicológico. Cada episodio extraño, cada sensación en el estómago de que algo no estaba bien, cada momento en que la intuición dijo una cosa y la otra persona insistió en que era imaginación. Ese archivo crece lentamente, casi invisible, y por fuera parece que nada está pasando, pero por dentro la confianza se está recalculando, porque hay algo que los empáticos valoran más que casi cualquier otra cosa: la coherencia entre quien dices ser y quien realmente eres. Cuando esa coherencia empieza a desaparecer repetidamente, el silencio que antes era paciencia comienza a transformarse en otra cosa, una especie de distancia emocional, casi imperceptible al principio, pero profundamente significativa. Y es aquí donde muchas personas cometen el error fatal. Creen que siguen teniendo el control de la situación. Creen que están convenciendo, manipulando, evitando consecuencias, pero en realidad solo están alimentando un proceso mucho más silencioso, mucho más profundo. Y cuando ese proceso finalmente termina, no habrá discusión, no habrá una explicación larga, ni un intento dramático por resolverlo. Habrá solo algo que pocas personas están preparadas para enfrentar: indiferencia. Y cuando un empático llega a ese punto, algo mucho más antiguo dentro de la psique humana comienza a despertar. Algo que Jung llamó la sombra. Pero eso es donde la historia realmente empieza a volverse perturbadora. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa, esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz, de buscar constantemente pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso: cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento, y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código CUR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un tipo de traición que no deja marcas visibles. No necesariamente involucra a otra persona. No necesita pruebas concretas. No aparece en mensajes comprometedores. Sucede dentro de la percepción. Y quizá ya lo has vivido. Esa conversación en la que algo en tu cuerpo reaccionó antes que tu mente. Un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una sensación súbita de desalineación. Preguntas, con calma: ¿todo está bien? Y la respuesta llega demasiado rápido, demasiado pulida, demasiado ensayada. Estás imaginando cosas, y es aquí donde el daño comienza. Para la mayoría de las personas, la intuición es solo una corazonada,
Para alguien profundamente empático, la intuición es un sistema de navegación. Es lo que organiza el caos emocional del mundo externo. Cuando alguien miente de forma constante, el empático no solo siente molestia, siente disonancia. Las palabras dicen una cosa, la energía dice otra, y esa contradicción crea un cortocircuito interno. La psique entra en conflicto. Carl Jung hablaba sobre la importancia de integrar lo consciente y lo inconsciente. Cuando esa integración es saboteada repetidamente por alguien que insiste en negar aquello que tú percibes con claridad, algo peligroso sucede. Empiezas a dudar de ti mismo. Y no existe una violencia psicológica más profunda que esa. El gaslighting no es solo mentir. Es obligar a alguien a cuestionar su propia realidad. Ahora imagina lo que eso significa para alguien cuya mayor fortaleza es precisamente percibir lo que no se dice. Es como pedirle a un músico que dude de su propio oído, como pedirle a un artista que dude de los colores que ve. Al principio, el empático intenta ajustarse. Tal vez estoy exagerando, tal vez estoy siendo demasiado sensible, tal vez estoy proyectando. Racionaliza. Busca explicaciones, da margen al error humano, porque los empáticos entienden las fallas, comprenden las inseguridades, saben que todos mienten a veces por miedo, pero hay una línea, y esa línea no es la mentira en sí, es la insistencia en distorsionar la realidad del otro. Cada vez que su intuición es invalidada, el empático siente algo muy específico, una pequeña grieta interna. Y esas grietas no sanan con promesas, se acumulan. Llega un momento, casi invisible, en que la persona se da cuenta de algo devastador. Para seguir aquí, necesito fingir que no veo lo que veo. Y ese es un precio demasiado alto, porque permanecer en esa dinámica significa desconectarse de uno mismo. Significa amputar la propia percepción para mantener viva la relación. Y Jung fue muy claro en algo que rara vez se dice de forma simple. La psique siempre elegirá sobrevivir. Puede tardar, puede resistirse, puede intentar salvar al otro antes de salvarse a sí misma. Pero cuando percibe que permanecer implica autoaniquilación, reacciona. Y la reacción no es explosiva, es fría. El empático deja de discutir, deja de explicar, deja de insistir. Pero no porque haya aceptado, sino porque entendió. Existe un tipo de silencio que es resignación, pero existe otro, que es conclusión. Cuando la intuición es traicionada de manera sistemática, el amor comienza a transformarse en vigilancia, después en agotamiento y finalmente en claridad, y la claridad es peligrosa. Porque una vez que te das cuenta de que alguien exige que te traiciones a ti mismo para permanecer a su lado, el vínculo comienza a morir, no por odio, sino por autopreservación. Y es exactamente en ese punto donde algo antiguo y reprimido empieza a emerger. Algo que estuvo contenido durante años, algo que el empático tuvo miedo de tocar. La parte de él que sabe cortar, la parte de él que ya no negocia. La parte que Jung llamaba la sombra. Y cuando esa parte despierta, no hay regreso al estado anterior. Recuerdo exactamente el momento en que eso me pasó a mí. No fue durante una pelea, no fue en el punto más alto de una discusión, fue en una tarde común. La persona estaba hablando, explicando, justificando, repitiendo el mismo guión emocional que yo ya había escuchado otras veces. Las palabras eran casi idénticas, el tono ensayado, la expresión cuidadosamente triste, y por primera vez no sentí compasión, sentí lucidez. Fue como si me hubieran quitado una lente de los ojos. Durante mucho tiempo había mirado a esa persona con la esperanza de quien ve potencial. Veía traumas, veía inseguridades, veía heridas de la infancia. Intentaba entender qué había detrás del comportamiento, pero en ese instante específico
vi elección. Y cuando te das cuenta de que no estás tratando solo con alguien herido, sino con alguien que elige repetir el daño, algo cambia estructuralmente dentro de ti. Jung decía que la sombra no es solo el lado oscuro y destructivo de la psique. También guarda nuestra agresividad saludable, nuestra capacidad de decir no, nuestra energía de autopreservación. El problema es que las personas muy empáticas pasan la vida reprimiendo esa parte. Confunden bondad con tolerancia infinita. Confunden comprensión con autoabandono. Confunden amor con resistencia al límite. Pero la sombra no desaparece solo porque sea ignorada. Espera. Y cuando la psique entiende que quedarse ahí significa seguir relacionándose, la sombra deja de ser una amenaza y se convierte en aliada. El despertar de la sombra no es explosión, es solidificación. Es cuando dejas de sentir culpa por percibir, dejas de justificarte por desconfiar, dejas de culparte por ver lo que los demás fingen no ver. Escribí algo en mi cuaderno en aquella época, algo que nunca tuve el valor de mostrarle a nadie. Era más o menos así. Hoy entendí que mi compasión estaba siendo usada en mi contra, no porque yo sea débil, sino porque insistía en salvar a alguien que no quería ser salvado. La parte de mí que llamaba dureza, tal vez era solo la cordura intentando sobrevivir. Hay más de 200 caracteres ahí, pero en ese momento, eso parecía una sentencia de muerte para mi identidad. Porque cuando siempre has sido el comprensivo, el paciente, el que da una oportunidad más, aceptar que se acabó duele. Duele porque no solo estás perdiendo a alguien, estás perdiendo la versión de ti que creía que el amor siempre transforma. La sombra despierta cuando te das cuenta de que, para permanecer, necesitas amputar tu propia percepción. Y ese es un precio demasiado alto. En esta etapa, el empático ya no está intentando convencer, ya no está intentando explicar, empieza a retirar su energía. Y ese retiro es casi imperceptible para quien está del otro lado. Porque no viene con gritos, viene con calma, con menos mensajes, con menos inversión emocional, con menos reacción. Y aquí hay algo cruelmente irónico. Cuanto más el manipulador percibe ese cambio, más intenta provocar una reacción, porque el control depende de la respuesta emocional, pero la sombra integrada no reacciona. Observa, fría, clínica, sin rabia, sin necesidad de demostrar nada. Y este es el momento más aterrador de todos, porque cuando el empático deja de sentir culpa por ver, la decisión ya comenzó a tomarse. Y a diferencia de las decisiones impulsivas, esta nace después de meses, a veces años, de conflicto interno. Es una decisión que maduró en el dolor. Y cuando madura lo suficiente, no hay marcha atrás. El momento final casi nunca es dramático. No hay un discurso ensayado, no hay una escena memorable, no hay venganza. Solo existe un cambio interno que nadie ve suceder. Cuando la sombra se integra de verdad, algo estructural se reorganiza. El empático no decide «me voy» por impulso. Se da cuenta de que ya se había ido por dentro desde hace semanas, quizá meses. La puerta no se cierra con rabia, se desactiva. Es como si el vínculo perdiera la energía que lo mantenía vivo. Jung hablaba de la retirada de la libido, no en el sentido sexual, sino como energía psíquica invertida en alguien. Durante mucho tiempo, el empático invirtió vida en esa conexión. Proyectó luz donde había sombra. Vio potencial donde había patrón. Pero cuando la claridad se vuelve irreversible, esa energía regresa. Y el efecto es extraño. La persona sigue ahí. El rostro es el mismo. La voz es la misma. Pero ya no existe resonancia. Es como mirar una casa donde alguna vez viviste y darte cuenta de que no sientes nada más que distancia. Reconoces la estructura, pero ya no te reconoces dentro de ella. Muchos confunden esto con frialdad. No es frialdad, es autopreservación consolidada,
Lo más desconcertante para quien se queda es que ya no hay acceso. No sirve pedir explicaciones largas. No sirve prometer cambios radicales. Porque la decisión no se tomó en un mal día. Se construyó en silencio. Maduró en la suma de pequeñas invalidaciones, en la repetición de distorsiones, en la insistencia de hacer que el empático dudara de lo que veía. Y cuando alguien entiende que, para seguir ahí, necesita traicionarse, permanecer deja de ser amor y pasa a ser autodestrucción. La puerta que nunca vuelve a abrir no es castigo, es límite absoluto. El empático no odia, no desea el mal, no necesita demostrar nada, simplemente reorganiza su propio mundo sin incluir a quien se convirtió en una amenaza para su lucidez. Y hay algo definitivo en eso. Cuando la conexión muere por exceso de claridad, no resucita con un arrepentimiento tardío. Porque para reabrir esa puerta, el empático tendría que olvidar lo que aprendió. Y puede incluso sentir nostalgia, pero nunca volverá a dudar de su propia percepción. Y al final, eso es lo que jamás volverá a negociarse. Al final, nunca se trató de orgullo, nunca se trató de venganza. Se trató de cordura. Los superempáticos no se van porque dejaron de amar. Se van porque entendieron que quedarse significaba abandonar su propia percepción. Y cuando alguien que vive de sentir entiende que lo están forzando a dudar de lo que siente, algo se rompe a nivel estructural. La puerta no se cierra por rabia, se cierra por claridad. Y la claridad, cuando madura en el dolor, no da marcha atrás. Tal vez la pregunta más honesta que queda no sea ¿por qué se fue?, sino ¿en qué momento quedarse empezó a exigir autotraición? Porque cuando la elección pasa a ser entre el otro y la propia lucidez, el empático que despertó siempre elegirá su propia alma. Necesito confesarte algo. Durante mucho tiempo me sentí orgulloso de ser quien siempre se quedaba, el que entendía, el que aguantaba, el que no se rendía fácil. Yo pensaba que eso era madurez, hasta el día en que me di cuenta de que no era lealtad, era miedo a parecer frío, miedo a parecer egoísta, miedo a ser visto como alguien que abandona. Cuando finalmente cerré una de esas puertas en mi vida, no sentí alivio inmediato. Sentí silencio. Un silencio extraño, casi inquietante. Y dentro de ese silencio surgió una pregunta incómoda. ¿Por qué tuve que sufrir tanto para darme permiso de irme? Tal vez tú has vivido algo parecido. Tal vez te tomó años aceptar que no era tu responsabilidad enseñarle a alguien a ser honesto. Tal vez intentaste salvar algo que solo existía en tu esperanza. Si te reconociste en algún momento de este video, no es coincidencia. Significa que ya sentiste el peso de percibir demasiado y el cansancio de explicarte ante quien finge no entender. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Porque este tipo de tema no atrae curiosos, atrae sobrevivientes silenciosos. Ahora déjame romper la cuarta pared por un segundo. Si llegaste hasta el final y no te suscribiste al canal, oficialmente cuestiono tu capacidad de compromiso emocional. Es broma. O tal vez no. Si este video te dio palabras para algo que nunca habías podido explicar, suscríbete. Deja un comentario. Cuéntame, ¿en qué momento te diste cuenta de que por dentro ya te habías ido? Y si crees que esta fue la parte profunda de la conversación, espera a ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla, porque existe una capa todavía más incómoda sobre la empatía que casi nadie se atreve a mencionar. Y te lo prometo, vamos a hablar de eso